Vamos a pasar revista a las ideas fundamentales que sobre el ser humano tiene el filósofo español José Ortega y Gasset. Eh, Ortega fue un filósofo español fallecido en el año de 1955. Estudió tanto en su propio país, España, como en Alemania, en las universidades de Leipzig, de Berlín y de Marburgo. Y se trata de un pensador entonces prácticamente contemporáneo de nuestra época, de nuestro tiempo, y tiene la virtud, tal vez un par de virtudes que quisiera señalar. La primera es que como hijo que fue de un periodista, sus escritos son regularmente breves. La verdad es que los libros, digamos, de Ortega y Gasset son colecciones de ensayos que fue escribiendo a lo largo del tiempo y que en algún momento, pues ya recopilados y reunidos, se les dio el carácter de libro. Entonces, esa creo yo que es una virtud muy importante. Pero por otro lado, y tal vez es lo que yo más admiro de este filósofo, es la claridad con la cual suele escribir. No es difícil realmente entender a Ortega y Gasset. Su obra está completa en internet. Poniendo su nombre ahí, pues uno tiene acceso en muchos lugares de la red a prácticamente cualquier obra escrita y publicada por don José Ortega y Gasset. Yo lo recomiendo si quieren realmente continuar con sus inquietudes filosóficas, pues aprovechen la obra de este filósofo español que, como dije, dada la brevedad de sus escritos y la claridad de los mismos, no les va a ser difícil continuar esta formación y aclarando esas inquietudes que esperamos pues continúen en cada uno. Bueno, ¿cuál era el concepto de ser humano que Ortega y Gasset tenía? Dada la brevedad, el poco tiempo con el que contamos, porque solamente es esta clase y la próxima a la que vamos a poder dedicar, ya que estamos en la última semana de clases de este semestre. Entonces, yo quiero hacer girar estas puntualizaciones sobre la antropología de Ortega y Gasset alrededor de una obra que lleva como título Pasado y Porvenir para el hombre actual. En realidad, este texto que es, como ya dije, muchos otros de Ortega, es breve, es producto de una conferencia a la que fue invitado en Ginebra en el año de 1951 y se le pidió que desarrollara precisamente el tema de pasado y porvenir para el hombre actual. Y Ortega comienza diciendo que así como está, el tema es un asunto prácticamente imposible de abordar.
¿Y por qué lo dice? Bueno, literalmente Ortega expresa lo siguiente, porque el hombre, ¿sí? El hombre, así como el título o el tema realmente lo anuncia, no existe. Simplemente no existe. El hombre no existe. Y sigue diciendo, ponerle actual no sirve de nada tampoco. Ahora, ¿por qué dice Ortega que el hombre, incluso actual, no existe? Pues porque él está convencido de que lo único realmente real son los seres humanos concretos con nombre y apellido, es decir, ustedes y yo. El hombre, así expresado, pues no tiene realmente ninguna existencia. Se trata simple y sencillamente de un concepto, se trata de una palabra, eh, se trata de una idea, para decirlo en una sola palabra. Sin embargo, dice Ortega, vamos a emplear ese término, pero aclarando, dejando muy, muy, muy en claro que cada vez que se utilice aquí la palabra hombre, no se está refiriendo, digamos, a ningún super ser, sino más bien a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, como dice Josué David, se trata de una etiqueta, sí, puede ser eh, la palabra hombre, ¿verdad? Es decir, para referirse a cada uno de los seres humanos reales en el mundo, ¿verdad? En el contexto de la conferencia que estaba dando, él se refiere a su auditorio, ¿verdad? A las personas que están sentadas ahí escuchándole. Bueno, hecha esta aclaración, yo tengo aquí una cita precisamente de ese texto donde creo que están las líneas generales de su concepción del hombre y vamos a ir desmenuzando, analizando pues algunas expresiones que aparecen aquí en este párrafo. Dice Ortega lo siguiente: el hombre no tiene naturaleza. Nada en él es invariable. En vez de naturaleza, tiene historia, que es lo que no tiene ninguna otra criatura. El hombre es insustancial. Al no estar adscrito a una naturaleza, está en franquía para ser, por lo menos para intentar ser lo que quiera. Por eso el hombre es libre, porque no poseyendo un ser dado y perpetuo, no tiene más remedio que írselo buscando. Esta es la idea orteguiana del ser humano. Pero vayamos pedazo a pedazo para decirlo de alguna manera. El hombre no tiene naturaleza. Nosotros que estamos acostumbrados a hablar de la naturaleza humana, a preguntar cuál es la naturaleza humana, a señalar que aquello no va con la naturaleza humana, bueno, nos puede chocar lo que Ortega y Gasset está afirmando. El hombre no tiene naturaleza. Ahora, esto nos lleva a entender cuál es el significado filosófico de la palabra naturaleza. Cuando en filosofía hablamos de la naturaleza de algo, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se hace referencia cuando se habla de la naturaleza de algo? Bueno, dejemos en claro que hay, en primer lugar, un uso corriente de la palabra. Cuando se habla de la naturaleza, por ejemplo,
tenemos que contemplar la naturaleza, tenemos que vivir cerca de la naturaleza. No hay que destruir la naturaleza, tenemos que cuidar la naturaleza. Bueno, a lo que nos estamos refiriendo cuando empleamos la palabra naturaleza así es al universo material, al mundo físico en el cual vivimos y del cual somos parte. Hoy en día hay pues un entusiasmo muy grande por la naturaleza en ese sentido, ¿verdad? Cuidar los árboles, los animales, las plantas, en fin, ¿no? Todo el movimiento ecológico o ecologista va exactamente por ese camino. Y entonces ese uso diario que hacemos de la palabra naturaleza nos puede confundir. Pero lo que tenemos que mantener es el significado filosófico del término naturaleza, para comprender qué es lo que significa el dicho de Ortega de que el hombre no tiene naturaleza. Bueno, filosóficamente hablando, se le llama naturaleza a ese principio estable, permanente, que no cambia y que no puede cambiar, ¿verdad? Así podemos hablar de la naturaleza del triángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza del triángulo? Bueno, tener tres ángulos. Eso no puede variar, ¿verdad? No hay triángulos de 4 ángulos ni de 2 ángulos, ¿verdad? Eso no va a cambiar, ¿verdad? Igual podemos hablar de la naturaleza del perro, la naturaleza del caballo. Tienen ciertas características que en primer lugar no son hoy para no ser mañana, sino que al contrario, son estables, son permanentes. Las características, digamos, de un perro, las características de un caballo que hacen realmente la naturaleza de estos seres, es algo, insisto, que no cambia, pero a la vez es igual en todos los miembros de la clase, en este caso de la clase de los perros o de la clase de los caballos. Es decir, no hay ninguna diferencia, ninguna distinción, digamos, entre un caballo y otro. Puede que el color cambie, pero el color no es parte de la naturaleza del caballo. Puede que el tamaño y el peso, digamos, varíe de un caballo a otro, pero eso no es lo que constituye la naturaleza del caballo. Igual podemos hablar de los perros. Si hay tantas razas de perros y sin embargo, las características son siempre las mismas, las que definen realmente a un perro. La naturaleza perruna es exactamente la misma en todas las razas de perros. Entonces no cambia y es exactamente igual en todos los miembros de la clase o conjunto. Esta idea de que hay algo estable, algo que no cambia, pues recordemos ahora los inicios de este curso. Ya los primeros filósofos, los llamados físicos, los presocráticos, insistieron en eso, si ustedes se recuerdan. Según ellos, la naturaleza de todas las cosas era agua o aire o tierra o átomos. Es decir, hay cosas que cambian, pero siempre hay algo estable que no va a cambiar nunca. Para los presocráticos, entonces la naturaleza, digamos, de todo lo que hay en el universo, podía ser el agua o podía ser la tierra o podía ser los átomos. Ya se tratara de un árbol, de una roca o de un animal, pues todo
en medio de esa variedad, se reducía a ese principio estable que no estaba sujeto a ningún cambio ni a ninguna transformación. Y esta idea de naturaleza, de alguna manera, fue heredada también por Platón. Recordemos por qué Platón no confiaba en los sentidos, porque decía, los sentidos nos informan de lo que es diferente, de lo que es distinto. Y él suponía, Platón suponía, que debajo de todo lo que es diferente, todo lo que es distinto, bueno, había algo estable, algo permanente, que es a lo que él realmente se dirigía en búsqueda del conocimiento. Es decir, esos principios que solo eran descubribles, captables por la capacidad racional del ser humano. Y entonces aquí la idea de una naturaleza vuelve otra vez a ser aquello que no cambia, aquello que es permanente, aquello que no sufre transformaciones de ninguna naturaleza. Y por supuesto Aristóteles terminó dándole el último martillazo al clavo, porque Aristóteles acuñó la idea de sustancia, ¿verdad? Que entendía Aristóteles que era lo que no estaba sujeto a cambio ni a transformación, ¿verdad? De modo que se puede hablar de la sustancia del triángulo o la sustancia, digamos, del perro o la sustancia del caballo. Entonces es aquello, insisto, que no está sujeto a cambio ni a transformación. Y eso es lo que dice Ortega, que nosotros los seres humanos no tenemos. No tenemos una naturaleza, ¿sí? Porque sigue diciendo la cita que acabamos de leer, que nada en él, decir en el hombre, es invariable. Nada, ¿verdad? Eso significa que nada que sea auténticamente humano, que nada en el hombre está exento de cambio. Al contrario, ¿verdad? Si algo en nosotros cambia, eso hay que arreglarlo, hay que quitar ese no. Sí, esa es una grave equivocación mía. Si algo cambia, entonces eso no es humano, ¿verdad? Si algo está sujeto a cambio, entonces no es parte de lo auténticamente humano, ¿verdad? Por ejemplo, el cuerpo humano no ha cambiado prácticamente en unos 20,000 años aproximadamente, ¿verdad? El cuerpo, dice Ortega, es lo que tenemos de máquina, ¿verdad? Por eso el cuerpo no define lo que es el hombre, no define a la humanidad, ¿verdad? Porque es exactamente igual en todos, ¿verdad? Es decir, el hígado, el corazón, los intestinos, los pulmones, en fin, pues es algo que todos tenemos y funcionan exactamente igual en todos. Entonces, eso que no ha estado sujeto a cambio, no ha estado sujeto a transformaciones, no es lo auténticamente humano, porque todo lo humano está amarrado a la transformación. Y entonces lo que Ortega quiere decir es que nuestra humanidad no posee un ser fijo, un ser dado para siempre. No lo tenemos. Los objetos y las cosas, digamos, que pertenecen al mundo físico, ¿verdad? Bueno, ya tienen un ser fijo, ya son lo que son, ¿verdad? Una silla, pues es una silla, una mesa es una mesa, un árbol es un árbol, una roca es una roca. Sí, todo
lo que es diferente al ser humano, posee un ser. Se le ha dado un ser, prácticamente para siempre, pero a nosotros no. No tenemos naturaleza. Y todo varía, todo cambia realmente en nosotros mismos. Es lo que Ortega quiere definitivamente recalcar y dejar en claro, ¿verdad? Y nuestro filósofo asegura que precisamente en eso consiste, digamos, el fracaso de las llamadas ciencias naturales ante lo humano, ¿verdad? ¿Cuánto tiene la ciencia de existir desde el siglo XVI, XVII hasta nuestros días? ¿Sí? Más de 300 años. Las ciencias naturales han sido incapaces, digamos, de captar lo auténticamente humano porque las ciencias de la naturaleza siempre andan buscando en el hombre lo que buscan y encuentran en otros seres que habitan este mundo. Pero el ser humano no es un árbol, tampoco es un animal, no es un objeto material inerte. Y entonces la ciencia natural, al suponer que hay algo estable, digamos, en nosotros, no solo se equivoca, sino que es realmente incapaz de llegar a captar y a definir en qué consiste lo humano. Ortega nos dice que el ser humano es movilidad pura. Nada en el ser humano es quietud. Está en una especie, digamos, de viaje constante y permanente, ¿verdad? A veces solemos mirar a alguien tal vez sentado a la sombra de un árbol, leyendo un libro, o recostado, digamos, en la cama o en la hamaca, descansando, y creemos que esa es pura quietud, ¿verdad? Pero Ortega dice que esta es una mera ilusión óptica, una mera ilusión óptica. ¿Por qué? Pues porque esa persona que estamos observando ahora, ahora es, digamos, un lector de un libro, ahora es alguien que está descansando, pero porque antes fue e hizo tal otra cosa para ser y hacer mañana una tercera. Sí, estamos hablando entonces de que aquí no hay realmente quietud. Aquí hay una movilidad constante y permanente, ¿verdad? A esto Ortega le ha llamado circunstancia. Si los seres humanos estamos en circunstancias constante y permanentemente, ¿verdad? En este momento, pues, estamos en la circunstancia de escuchar una clase, de asistir a una conferencia, porque antes estábamos en otra circunstancia, tal vez visitando a un amigo, tal vez despidiéndonos de los colegas de trabajo, para estar después de esta clase en otra circunstancia, ¿verdad? Tal vez cenando, tal vez visitando a la madre, al padre, en fin. Es decir, la vida, el hombre, lo humano, dice Ortega, no es quietud, es movilidad permanente y constante. Ahora, Ortega afirma que comenzar a reflexionar
sobre estas cosas que hemos mencionado hasta este momento requiere de lo que él llama una teoría general de la vida. Una teoría general de la vida. Pero encuentra, digamos, que ya la palabra vida ha sido, pues, mal entendida. Ha sido mal entendida. Porque a él le hubiera gustado llamarle a esto, a esta teoría general de la vida, biología. Pero sucede que la palabra biología ya está siendo utilizada, ¿verdad? Ya está siendo utilizada y es el nombre de una ciencia natural, ¿verdad? Y entonces ya no se puede emplear esta palabra para definir lo que él considera esa teoría general de la vida humana, que es movimiento, que es movilidad, que es ir de circunstancia en circunstancia, sin parar nunca, tomando decisiones, en fin, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ya no se puede utilizar la palabra biología, dice Ortega, porque es el nombre que se le ha dado ya a una ciencia natural. Y entonces nos recuerda Ortega que hay dos términos griegos para la palabra vida. La palabra zoe significó vida para los griegos y la palabra bios también significó vida. Pero en todo caso, se trata de dos maneras de definir la vida, o se trata de vidas completamente diferentes y distintas a las que está haciendo referencia tanto el término zoe como el término bios en griego, ¿verdad? Zoe significa en griego la vida orgánica, ¿verdad? La vida orgánica. De ahí viene la palabra zoología, porque ciertamente la zoología hace referencia, digamos, a los animales en cuanto organismos, ¿verdad? Entonces, la palabra zoe se refiere a la vida estrictamente orgánica, ¿verdad? Y entonces Ortega dice, hubiera sido mejor que a lo que hoy se le llama biología, se le hubiera llamado zoología, ¿verdad? Porque entonces podríamos utilizar la palabra biología para referirnos a esa teoría general de la vida humana que él intenta desarrollar, ¿verdad? Ahora, en cambio, a diferencia de zoe, la palabra griega bios, que también significa vida, se refiere más bien a la conducta del ser viviente, al comportamiento, digamos, del ser viviente, a la manera de ser, digamos, de actuar del ser viviente. Y entonces la palabra bios se identifica más con la vida humana, en comparación con el término zoe, ¿verdad? Que se queda en lo meramente orgánico. Y entonces Ortega prefiere utilizar aquí para esa teoría general de la vida el término biografía, ¿verdad? Biografía. Ahora, la palabra biografía, que tiene como raíz bios, ¿no? Y grafos, pues bueno, significa una especie de gráfica, digamos, de la vida completa de una persona desde su nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Pero por supuesto, hay que tener en cuenta, digamos, que esa biografía es realmente una responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Esa biografía la tenemos que ir escribiendo, porque si la vida se trata, digamos, de una especie de libro en blanco,
pues nosotros estamos obligados a ir escribiendo ese libro, llenando, digamos, ese libro, fundamentalmente con las decisiones que tenemos que tomar constante y permanentemente, ¿verdad? En ese sentido, biográficamente hablando, en esta teoría general de la vida, según Ortega, el término libertad jugará y juega un papel sumamente importante, ¿verdad? Ahora vamos a darnos cuenta que el término libertad en Ortega tiene un significado bastante diferente al término libertad que vimos en Max Scheler, ¿verdad? Si recordemos que para Scheler la libertad consiste en decirle no a las exigencias, digamos, de la vida orgánicamente entendida. Ortega entiende por libertad otra cosa, la capacidad de tomar precisamente decisiones. La libertad significa para Ortega la posibilidad de hacer prácticamente lo que sea, porque no hay nada escrito, no hay nada determinado, no hay nada establecido, sino que es más bien aquello producto de las decisiones que los seres humanos estamos tomando. Entonces, es precisamente en base a esas decisiones equivocadas o acertadas, buenas o malas, que nuestra biografía se va, se va construyendo. Y entonces, esto tiene sentido por lo que Ortega ha dicho en la cita con la cual abrimos la clase de hoy, que no tenemos un ser ya dado, un ser fijo, sino tenemos que irlo construyendo, tenemos que ir buscando aquello que nosotros queremos llegar a ser, ¿sí? Porque no tenemos un ser ya hecho. La CIA no tiene que pensar qué es lo que va a hacer, porque ya es una CIA. Si la piedra no tiene que preocuparse por lo que va a hacer, porque ya es una piedra. Pero nosotros, los seres humanos, al no tener naturaleza, al no tener un ser fijo, ya dado, completo, terminado, tenemos que ir construyendo ese ser que queremos realmente llegar a concretar. De modo que para Ortega, si bien el pasado es importante y el presente también, es el futuro a lo que Ortega le va a dar una mayor prioridad, al grado de llegar a afirmar que la vida realmente es futurición, es pensar constantemente en el futuro. Sí, de hecho, él dice que la actividad más, ¿cómo es la cosa? La actividad más común, digamos, de nosotros los seres humanos es la preocupación. Preocupación, es decir, ocuparse de algo que todavía no es, ¿verdad? Es decir, pensando precisamente en el futuro, ¿verdad? Es decir, porque la vida obviamente está echada hacia adelante, ¿verdad? Claro, el futuro es un capital muy importante, pero el pasado constituye, digamos, una serie de herramientas, de experiencias, de conocimientos, en fin, que nos ayudan a enfrentar precisamente el futuro. Entonces, estamos aquí pues ante un concepto del ser humano bastante diferente, digamos, al concepto que Max Scheler estaba manejando. Por no tener un ser, tenemos que ir tratando nosotros mismos de buscar
de buscar en qué nos vamos a convertir, en qué nos vamos a volver, para decirlo en una sola palabra. Y eso es un proyecto hacia el futuro.